Buenas tardes a todos los usuarios de finanzas personales. Bienvenidos a este nuevo streaming acerca de cómo ser más productivo y dejar de procrastinar. Nos acompaña la gerente de cuentas estratégicas de ADECO, Judy Paola Barreto. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos también. Muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio pues, para hablar acerca de la productividad, que es un tema tan importante. Ya saben que pueden dejar todas sus preguntas en los comentarios y durante el streaming les vamos a estar comentando. Comencemos, Judy, porque nos explique qué es la productividad como concepto. Bueno, la forma más fácil de decirlo en cuanto a productividad es la capacidad que tienen las empresas de optimizar los recursos para mejorar la eficiencia en cada área. En palabras coloquiales sería algo como hacer más con menos. Eso es la productividad. ¿Cómo está el índice de productividad en Colombia? ¿Qué se ha visto según los rankings y los estudios? Bueno, el último estudio que se lanzó al mercado, que fue en noviembre del 2017, el que hace cada año el Foro Económico Mundial, y mide la productividad en la gran mayoría de países en el mundo a través de 12 pilares que ellos ya tienen definidos. En su reciente versión 2016-2017 arrojó el resultado de que Colombia ocupa la casilla 61 a nivel mundial, lo que nos tiene a nivel Latinoamérica en la quinta nación más competitiva de América Latina. Si bien nos damos cuenta que se ha avanzado mucho, todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿Este puesto es bueno o es malo para el país? Es bueno, estamos creciendo, obviamente somos un país que está ubicado estratégicamente, que tiene todo por delante para crecer tanto económicamente y pues obviamente para desarrollar estos temas de productividad. Acá en Colombia hemos tenido unos cambios de legislación que han sido importantes y que están obligando a las empresas también a que se vuelquen a esa búsqueda de productividad a través de negocios como el outsourcing o el BPO. ¿Por qué es importante tanto para las empresas y el Estado en sí que se tome en cuenta el índice de productividad? ¿Qué tanta importancia tiene en la agenda de ambos? Bueno, es importante porque obviamente, y es importante y es relativo, ¿no? Porque puede que hayan empresas que tienen un índice de productividad muy alto, otras que de pronto el índice de productividad es inferior, pero eso no es relativamente proporcional al nivel de trabajo que cada persona haga dentro de la industria. Para ahorita que comienzan las negociaciones del salario mínimo, si el sindicato y las empresas no llegan a un acuerdo, se establecería por decreto según el dato de inflación más el índice de productividad en cuanto quedaría el aumento. Hay sectores que han propuesto que debería haber un aumento según el índice de productividad de cada región. ¿Qué opinión le merece esta propuesta? Bueno, es muy difícil dar una opinión personal con un tema tan delicado porque el hecho de que un sector económico tenga de pronto un mayor índice de productividad no quiere decir que las personas trabajen de pronto más o menos que en algún otro sector. Entonces sería como una decisión muy, muy difícil de abordar desde el punto de vista nuestro como empresa. Como país, a diferencia de los mismos, puede ser de América Latina, ¿qué plus tenemos o qué desventajas en cuanto a la productividad? Bueno, obviamente creo que a nivel global y en la TAM se ha visto mucho que una de las ventajas más grandes que tenemos nosotros como país es el recurso humano, ¿sí? Si bien el colombiano es muy apetecido para trabajar expatriado en otros países y es básicamente por eso, porque tenemos un nivel de competencias muy desarrollado que nos llama a ser llamativos, valga la redundancia, para las compañías a nivel internacional. De pronto, ¿qué desventajas tenemos? Obviamente a nivel tecnológico todavía nos falta mucho, son temas que se han venido desarrollando y que pues se tienen que ir trabajando, pero lo más importante para la productividad obviamente es el desarrollo de los colaboradores, el desarrollo de competencias blandas y lograr que las personas estén felices desde lo que hacen, ¿no? Como nosotros decimos en ADECO, poner gente a hacer las cosas con pasión. ¿Sí? Cuando tú consigues un trabajo y lo haces con pasión, eres mucho más productivo que cuando simplemente vas a una oficina a cumplir un horario. Cuando hay buena productividad en una empresa o cuando hay buena productividad en una región o país, ¿es posible que se ofrezcan mejores salarios, mejores cargos? Claro, eso es relativamente proporcional. ¿Por qué? Es lo que te digo, o sea, todo va atado como al conjunto de lo que tiene que tener una persona cuando trabaja en una compañía, ¿no? Es un todo, es una unión de la parte técnica, es una unión del desarrollo de competencias blandas y es una unión también de lo que la persona como tal tiene a nivel de conocimientos.
¿En qué se podría mejorar o en qué han visto ustedes que las empresas todavía pueden dar más para apoyar a sus colaboradores? Bueno, eso es muy importante que lo menciones porque, por ejemplo, hay países como Chile donde ellos tienen por obligación que darle el tema de capacitación y formación a sus empleados, y cuando no lo hacen, ellos pueden llegar a incurrir en un tema de multas, ¿sí? Para nosotros todavía no es una cultura que las empresas inviertan en temas de formación y de capacitación. Por ejemplo, nosotros desde la unidad de outsourcing de ADECO lo que hacemos es que todos los servicios que externalizamos desde nuestros clientes tienen implícito todos los planes de formación y desarrollo, ¿sí? Porque la productividad va ligada también a eso, a qué tanto yo como empresa le aporto a la persona para que ella pueda crecer a nivel de competencias y pueda crecer también técnicamente. Y importantísimo también el tema de planes de desarrollo de carrera. Bueno, Judy, ya nos dieron la primera pregunta, nos dice Juan José González, ¿en qué medida impacta la productividad el uso de herramientas tecnológicas? Mira, te puedo decir que es altísima y te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros manejamos un negocio de outsourcing donde tenemos cargos básicos como mercado de impulso a nivel nacional. Si pusiéramos, por ejemplo, un supervisor en una ciudad, digamos Montería, donde no tenemos un equipo grande, estaríamos invirtiendo más dinero en un recurso de pronto de pagar un empleado adicional, cuando podemos invertir en una herramienta tecnológica que hace la misma función y que va a tener de pronto la información online todo el tiempo. ¿Y cuál creen ustedes que es la razón de que las empresas quizás no le estén apostando o les haga falta meter más tecnología a su trabajo? Bueno, eso es un tema obviamente que tiene que ver directamente con el tema de costos, ¿no? Tú sabes que todos los desarrollos tecnológicos requieren una inversión importante y pues creo que también se trata de priorizar, ¿no? Creo que es un camino al que vamos a tener que llegar en algún momento, pero pues es un tema que se tiene que venir haciendo con mucha paciencia también y con mucha idoneidad, ¿no? Porque puede que hayan empresas que hagan una inversión en tecnología sin haber hecho un previo estudio, y lo que pueden hacer de pronto es perder dinero, ¿no? Hay que hacer también las cosas como muy calmadamente. Bueno, eso es de parte de las empresas, pero de los colaboradores, ¿cómo se ha visto la actitud del empleado hacia aportar a esa productividad, a lo que le está brindando la empresa? Bueno, y es que yo creo que eso lo hace uno desde que te dan a ti el equipo corporativo. O sea, tú ya tienes tu celular corporativo y tu productividad incrementa, porque no es como era hace algunos años, que tú para contestar un correo tenías que estar en la oficina. Hoy en día tú estás online todo el tiempo, los clientes te escriben por WhatsApp, te pueden pedir cotizaciones por WhatsApp, y es un tema que ayuda con la productividad también. Son herramientas obviamente que son del día a día, ¿no? Las tabletas que usan también para hacer seguimiento y control de rutas, todo eso son más personales, implican de pronto menos gastos tecnológicos, pero también están desarrolladas en unas plataformas que las soportan detrás de, ¿no? Hay personas que dicen, por ejemplo, la cantidad de reuniones, una y otra tarea, no me deja cumplir con mis propósitos del mes, con las metas o con lo que me pide mi jefe. ¿Por qué puede estar pasando esto? ¿Cuál es la principal causa? Bueno, yo creo que la principal causa, más que atender reuniones, porque ese es el día a día cuando tú estás a nivel corporativo, tienes que estar en reuniones todo el tiempo, es más como sentarse a hacer unas pausas semanalmente para que tú tengas la capacidad de organizarte, de saber qué es importante y qué es urgente. Eso demarca mucho lo que es la productividad. ¿Qué no puede pasar? Que lo importante se te convierta en urgente o viceversa. Tienes que tener la capacidad de analizar y de poner los puntos sobre la mesa y hacer las listas de lo que realmente para mí hoy tiene un impacto grande y de lo que puede esperar. En ese sentido, ¿cómo debería medir la productividad tanto el empresario, el empleador, como las personas a sí mismas? ¿Qué factores deberían tener en cuenta o qué se debería estructurar para hacer ese tipo de mediciones? Bueno, mira, por ejemplo, a nivel corporativo, ¿cómo lo hacemos nosotros? Desde la unidad de outsourcing, lo que nosotros hacemos ahí es un tema de medición de productividad a través de KPIs, ¿sí? Desde el inicio se levantan unos acuerdos donde claramente tú me vas a medir a mí por una productividad que puede ser cobertura en punto de venta, número de visitas, ventas, unidades, bueno, lo que definamos en el inicio. Básicamente es eso. ¿Principalmente por resultados? Por resultados. El tema de productividad también es un tema que obviamente tiene que ir ligado a un KPI, porque pues finalmente la matemática es exacta y lo que no se mide
sea cualitativa o cuantitativamente, ¿no? Porque no hay que dejar a un lado la medición cualitativa también de las personas, que es lo que se hace a través de todo el tema de evaluaciones de desempeño, donde tú vas viendo cómo va el crecimiento de la persona a nivel de desarrollo también. Esta, no sé si se pueda tomar como una habilidad o una cualidad, pero estaría bien que una persona resaltara en su hoja de vida que es productivo. ¿Qué es productivo? Pues yo, desde el punto de vista de selección, pues no lo recomendaría mucho, ¿no? Porque es que ser productivo es la unión de muchas competencias adicionales, ¿sí? Disciplina, organización, planeación, control. Es cuando tú llegas a unir todo eso, esas competencias, puedes llegar a ser una persona productiva, ¿no? Entonces creo que es más importante resaltar ese tipo de competencias que pues la productividad que embarca tantas, ¿no? Sí, finalmente pues es más qué tan productivo es, porque todos Exacto. resultamos siendo en alguna medida productivos. Bueno, nos preguntan cómo se puede medir exactamente la productividad desde lo cualitativo. Desde lo cualitativo, básicamente, por ejemplo, hay empresas que lo miden cualitativamente con el tema de competencias, ¿sí? Es lo que no se puede medir numéricamente, ¿sí? Lo que yo veo en la persona y lo que yo puedo desarrollar a nivel del ser, y que lo puedo desarrollar de pronto con sesiones de coaching o con otro tema que me mida más el ser que lo numérico. ¿Sí? Eso se puede llegar a hacer. ¿Cómo se hace? Obviamente a través de diagnósticos. Tú le aplicas a una persona unas pruebas psicotécnicas para que tú veas en qué estado está en este momento, y después de que tú la intervengas, por decirlo de alguna manera, vas a poder ver si tuvo un desplazamiento conductual o si quedó en el mismo punto en el que lo evaluamos la primera vez. Así podemos medir el tema cualitativo. Si una persona no está rindiendo lo suficiente con sus labores, ¿cómo debería actuar la empresa? ¿Echarlo? ¿Darle apoyo? ¿Cuál debería ser la principal acción y cómo ayudarle? Bueno, por ejemplo, ahí es muy importante que tú lo menciones, porque hay algo muy chévere que se puede hacer a nivel corporativo, y es el tema de diagnóstico. Si a ti un empleado te baja la productividad, tú tienes que empezar a mirar qué es. ¿Es el clima laboral? ¿Es el jefe? ¿Sí? ¿Es el salario? ¿Emocionalmente mi empleado está bien? ¿Sí? Hay que entrar a medir qué es lo que pasa de fondo, porque hay cosas que se pueden, como nosotros lo llamamos, hacer o medir preventivamente, ¿no? Hay brechas que se pueden cerrar con los empleados antes de que uno llegue de pronto a un despido de una persona, ¿sí? Cosas que se pueden desarrollar, cosas que se le pueden ayudar a trabajar a los empleados. Por ejemplo, nosotros tenemos para todo lo que es la unidad de outsourcing y para el suministro de personal temporal, tenemos más de 130 cursos online que son certificados para que la gente los pueda hacer, y les aportamos también a ellos en su desarrollo a nivel de competencias y a nivel también de temas técnicos básicos. ¿Quiénes serían los encargados de preocuparse por ese tema? Y, por ejemplo, si una persona por X o Y motivo, ya sea una situación personal o de pronto las herramientas que tenga, no es productivo y lo reconoce, ¿debería hablarlo con su jefe inmediato, con alguna área? Claramente, pues en mi forma de verlo, obviamente está el área de recursos humanos, está su jefe directo, dependiendo también de cómo llegue la persona a la compañía, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando tú los contratas a través de Hunting y tú pones un ejecutivo de alto nivel en una compañía, a veces el ejecutivo de alto nivel tiene más engagement contigo que con su mismo empleador, ¿sí? Y te puede contar a ti cosas que tú puedes como consultor entrar a trabajar con la empresa que lo contrató. Todo depende de la persona y depende como del contexto, pero pues normalmente con el área de recursos humanos, que pues son las que manejan todo este tipo de temas. Pasemos entonces a los tips, que sería lo que más necesita la gente para acelerar los propósitos, las metas, los objetivos que tengan, ya sea semanalmente, mensualmente o para cumplir con lo que le piden. ¿Cuáles serían? Bueno, todo depende también como de la profesión en la que tú estés. Por ejemplo, en el área comercial, ¿qué es lo que tú tienes que tener claro? Tienes que tener claro que tienes que ser una persona disciplinada y con un claro enfoque, ¿no? Saber qué es lo que vas a hacer, qué clientes vas a visitar, revisar qué propuestas tienes que enviar, ¿sí? Revisar y hacer seguimiento a lo que tú enviaste, sentarte en un momento de la semana a revisar todo lo que hiciste y a colocar y denotar qué es importante y qué es urgente dentro de lo que te va a llevar el día a día. Eso me parece a mí que es muy importante, el tema de disciplina y de cómo tú organizas tu tiempo, ¿sí? De pronto no puede ser la excusa que no me alcanzó el tiempo. Yo creo que hay tiempo para todo, lo importante es dar prioridades. Nos pregunta Diego Fernando Marroquín,
¿qué tanto están influyendo los coach en las empresas y si se van a crear cargos para este campo? Bueno, mira que es una pregunta muy interesante que la vemos nosotros en nuestro día a día. Hoy en día las compañías de hecho están tratando de implementar en su interior hasta universidades corporativas para desarrollo de líderes, formadores de líderes. Entonces el tema del coaching, más que estar de moda, es un factor importante porque trabaja el empleado desde la parte de competencias para desarrollarle ciertas habilidades que logran que trabaje en equipo y que pueda llegar a los resultados más fáciles. Obviamente creo que con el tiempo lo ideal sería que existiera un área, a mi concepto un área, o que se pudiera externalizar, por ejemplo, ese tema de desarrollo de competencias blandas a través de un outsourcing de coach. Eso se podría llegar a hacer a futuro y no sería descabellado. Otra pregunta. Rodrigo Andrés Piñeros nos dice, ¿las empresas incentivan la productividad de sus trabajadores? ¿Cómo lo hacen? Claro, esto todo es un tema que tiene que ver relativamente pues con todo lo que tiene que ver con plan de beneficios, salario emocional, ¿sí? Los rangos salariales también de las personas, eso es un todo, ¿sí? Hay personas que se mueven diferente, hay personas que se mueven por salario, hay personas donde tienen y le dan más peso al salario emocional. Aquí lo importante que es que cada jefe cuando vaya a hacer la contratación de un empleado tenga claro de pronto cuál es ese perfil de ese empleado y qué es lo que lo motiva. ¿Sí? Si es el empleado al que le gusta que le den la palmada en la espalda, o si es el empleado al que le gusta el reconocimiento, o si es el empleado que se motiva porque le vas a poner un concurso comercial, ¿sí? Todo depende de cómo tú aprendas a identificar esa persona que va a trabajar para ti y tienes que entender cómo funciona esa persona para que tú mismo lo lleves a ser más productivo. Ahorita se está impulsando mucho el tema de teletrabajo. Sí. Y de hecho nos hacen una pregunta respecto a esto. ¿Cómo miden o cómo se podría medir la productividad cuando se trabaja con equipo en remoto? Bueno, lo que pasa es que eso también, como la pregunta que me hacías hace un rato, es un tema muy personal. No todas las personas o los empleados tienen la capacidad de hacer teletrabajo, ¿sí? Yo creo que el factor más determinante e importante para que una persona tenga esa habilidad es la disciplina. Si tú eres disciplinado, tú vas a ser igual de productivo si estás trabajando en tu oficina las 8 horas o si te quedas trabajando en tu casa frente al televisor. Eso es relativamente proporcional como al grado de madurez y de disciplina que tengan los colaboradores. Hay personas a las que simplemente no les funciona, ¿sí? Que se van a su casa y no se pueden concentrar porque o está el perro, o está el gato, o está el televisor, o está la aspiradora, bueno, lo que sea. Entonces yo creo que depende como de cada persona y uno aprende a descubrir a través de los tiempos donde uno es más productivo. Hay gente a la que le encanta trabajar, por ejemplo, con música, con ruido, otra gente que no, que tiene que estar en un lugar encerrado y solo para poder ser productivo. Todo depende como de ese descubrimiento que uno mismo se haga de sí mismo y de su entorno laboral. ¿Cómo se puede manejar un buen ambiente laboral con eso? Porque finalmente en ese momento las oficinas tienen cubículos muy pegados, abiertos, entonces al de al lado le molesta que yo hable muy duro por teléfono, le molesta si pongo X o Y música, si hago una entrevista, si hago... ¿Cómo se puede manejar eso? Bueno, por ejemplo, nosotros en ADECO, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos y estamos de hecho pasando ya al tema de Open Space. Y lo que hacemos es dedicar unas salas o tener unas salas dentro de los espacios que son las salas de negocios, que llamamos así, para cuando tú tienes que hacer una llamada importante con un cliente o acuerdos de comunicación con tus compañeros. Chicos, pueden regalarme 5 minutos de silencio mientras estoy en una llamada. Todo es un tema de comunicación y esa es la tendencia. O sea, la tendencia es a que todo sea espacio abierto, a que todos estemos interactuando también. Fernando Santos nos pregunta, ¿cuál es el punto de vista de una organización en el que un subordinado es más productivo, inclusive más que sus compañeros? ¿Eso es bueno o malo? Pues yo creo que siempre ser bueno va a ser bueno, ¿sí? No puede ser malo de ninguna manera que tú te destaques frente a los demás. De pronto te conviertes en un punto de referencia y puedes llegarte a convertir no en un modelo a seguir, sino de pronto en un facilitador de experiencias, ¿sí? En sentarte con los grupos de trabajo y contar qué es lo que tú haces diferente para llegar a ese nivel de productividad, que es lo que también se usa mucho, ¿sí? Si tú eres bueno, ¿cómo cojo tu conocimiento técnico y lo transmito a mi equipo de trabajo para que cada uno entienda y cada uno desarrolle esa forma de productividad? No existe una fórmula mágica para ser productivo, cada persona tiene que conocerse a sí mismo y entender cuál es esa forma.
¿sí? Porque a todos nos funciona de diferente manera. Puede que lo que yo haga para ser productiva, si soy disciplinada y tengo mis listas y hago mis llamadas, a otra persona no le funcione porque le funciona más el mercado natural o porque le funciona más el nivel de relacionamiento. Eso también es bastante dual, por decirlo de alguna manera. En ese caso, las empresas tienen que estar abiertas a diferentes personalidades y comportamientos, porque claro, no pueden como instaurar una regla de no se hace o sí se hace. No se hace o sí se hace, exacto, eso no existe. Por eso es muy importante que cuando uno hace todos estos temas de trabajo con las empresas y levanta los perfiles, empiece a hablar uno de algo que es el perfil oculto. Y es entender a mi jefe cómo le gusta, o a la persona que va a contratar, al colaborador, cómo le gusta a la persona, ¿sí? Qué características de personalidad, le gusta que sea líder, le gusta que sea más bien una persona que se deje llevar. Esa es la clave del éxito para que una relación laboral funcione. Que yo tenga como la capacidad de decir qué es lo que quiero encontrar en una persona y la pueda tener así en su equipo de trabajo. Y tiene que haber también de todo, ¿no? O sea, todos no pueden ser iguales, porque imagínate una compañía donde todos los perfiles sean iguales. O sea, tiene que haber equilibrio, ¿sí? Tiene que estar el que es muy alegre, el que es muy callado, el que es muy serio, el que es muy extrovertido, y eso hace que tengan un engranaje y un trabajo en equipo que sea ideal. Pero cuando uno está de este lado, es decir, cuando está buscando trabajo, y en la entrevista, ¿cómo puede una persona identificar cuál es el perfil o personalidad que están buscando? Ese es el error. Cuando tú estás buscando trabajo y cuando tú estés del otro lado, lo que tú tienes que hacer es escuchar las preguntas que te están haciendo y ser transparente con lo que vas a contestar. Porque cuando de este lado yo estoy entrevistándote, yo me estoy dando cuenta si tú te estás vendiendo, por decirlo de alguna manera, y aprendo y desarrollo esa competencia de entender qué es lo que tú quieres venderme y qué tanto es cierto y tanto no, ¿sí? Es mucho más recomendable que cuando estén en una entrevista de trabajo sean transparentes, se conozcan y conozcan sus fortalezas y debilidades, pero no traten de encajar. O sea, yo creo que uno tiene que ser muy abierto y muy honesto con su perfil. Y asimismo las empresas también van a tener la oportunidad de encontrar el perfil idóneo, ¿sí? El papel aguanta todo. Tú vas a encontrar perfiles en LinkedIn, vas a encontrar hojas de vida que van a ser wow, pero tú sientas a una persona en una entrevista y es el momento de la verdad, a pesar de que el entrevistado es el que tiene el 100% de la información y de cierta manera lo puede manipular porque se va a vender dependiendo de lo que yo le esté preguntando. Pero mi recomendación es la transparencia 100%. Pablo Congote nos pregunta, ¿cómo se maneja el choque generacional en el ambiente comercial? En el ambiente comercial, mira que es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué? Porque con los cambios que han tenido los mercados, obviamente, por ejemplo, yo que estoy un poco enfocada al sector farmacéutico, ¿sí? He visto mucho ese choque generacional de lo que se venía haciendo antes y de lo que ahora se está haciendo con unos perfiles de pronto más jóvenes, de acceso a mercado. Obviamente es difícil, ¿no? Ahí lo que hay que trabajar es un tema de cambio, de gestión de cambio para poder cerrar brechas. Y lo mismo nos pasa a nosotros, bueno, yo no tanto, pero los que son, se me fue la palabra, lo que está de moda en este momento. ¿Tecnológicos nativos? No, los jóvenes que son millennials. Ah, millennials. Está tan los de moda llamados que millennials. Los llamados millennials. Yo soy all millennial más bien, ¿no? Pero los millennials son así. Yo he tenido gente brillante, bueno, de cómo hemos tenido gente brillante en nuestros equipos de trabajo, que son personas que si tú no le das home office, o son personas que si tú no las llenas de otro tipo de cosas que antes no se hacían, son personas que vas a perder. Porque hoy en día el millennial está pensando más en su tranquilidad, en el ser que en el hacer. Lo llamaría yo de esa manera, pero la brecha generacional sí es un tema que hay que trabajar y cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho para la persona que ya lleva 20, 30 años en un rol comercial donde venía haciendo las cosas de una manera y que el mercado nos saque de esa zona de confort y reiniciarnos más bien, como reajustar todo lo que sabemos, es como desaprender. Bueno, una pregunta más. Franz Armas nos pregunta, ¿qué KPI son imprescindibles para medir la productividad? Todo depende del tipo de negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada empresa es única, es diferente y no pueden tener los mismos KPIs de productividad. Si yo soy una empresa de manufactura, mi productividad debe ser medida por la cantidad de producto terminado que hago, ¿sí? Si mi empresa es una empresa de comercialización, pues tiene que estar medida por el tema de ventas. Todo depende del core del negocio de cada industria y de lo que quieran y de los logros y metas que tenga cada compañía.
Bueno, para finalizar, démosle a la gente algunas técnicas, no sé si tienes en mente juegos, formas de escribir para organizar sus tareas y lograr ser más productivo en el día a día y finalmente a largo plazo también. Bueno, yo soy amante del tema de las listas y de los archivos en Excel. Yo creo que, pero lo que te digo, o sea, a mi percepción, pero puede que a otras personas les funcione diferente. El tema de detenerse a la semana y de que tú analices qué estás haciendo, qué es importante y qué es urgente, eso es lo primordial, ¿sí? Hacer seguimiento y ver con qué otras áreas tienes que interactuar, porque el tema de productividad a veces no depende solamente de uno, sino depende también de la interacción con otras áreas, y eso es lo que hay que tener también muy claro. Démosle la posibilidad a una pregunta más Vale, y cerramos. Nos dice Norman David, ¿qué piensa de las personas que ya pasaron de los 35 años desde el punto de vista de la productividad? Pues yo digo que a los 35 años todavía eres joven para preocuparte por pasar de los 35 años, todavía te queda un mundo laboral muy amplio y pues no sé, o sea, yo creo que a los 35 años uno está apenas formándose profesionalmente. Hay gente que es muy brillante, hoy en día vemos millennials que tienen 30 años y tienen 2 especializaciones, tienen la maestría, bueno, etcétera. Pero hay un tema de experiencia importante que tú a los 35 años todavía, si te ponen a competir con una persona que de pronto tenga muchos títulos, a veces la experiencia pesa sobre eso. Eso depende también de la idiosincrasia de cada compañía, ¿sí? Pero a los 35 años todavía estás joven, no te preocupes por eso. Esta puede ser una razón para que a una persona que es mayor de 40 años le nieguen alguna posibilidad para un cargo, la productividad. No. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar un par de años con el Headhunter de ADECO y lo vivía en mi día a día. Las personas más brillantes y de pronto con conocimientos y que están en las posiciones más altas son personas que son mayores de 40 años porque tienen un tema de experiencia que es muy importante y que a las empresas no les gusta perder, ¿sí? Y son curvas de aprendizaje que ya están tan desarrolladas que básicamente es como cambiarlos de compañía, pero el chip ya lo tienen activado y no tienen que volver a enseñarles, sino que ya llevan una curva de aprendizaje importante. En Colombia el tema del conocimiento es muy importante, ¿sí? El tema de la capacidad que tienen las personas también y de su background académico es importante. Pero lo que te digo, eso depende de cada compañía, depende de cada sector, de pronto hay sectores en los que si de alguna manera no los tendrían en cuenta, pues no sé, no es nuestro caso porque pues no, nosotros si el candidato es bueno, lo presentamos, lo defendemos y le mostramos al cliente por qué es el candidato idóneo para la posición que está requiriendo. Bueno, le agradezco a Judy Paola Barreto, ella es la gerente de cuenta estratégica de ADECO, por acompañarnos hoy en el streaming. A ustedes muchas gracias por participar activamente, por seguirnos en nuestra cuenta. Recuerden que el video lo pueden ver nuevamente y está alojado en el portal en la parte de videos, igualmente en la página web, lo pueden buscar. Y nada, nos vemos en un próximo streaming. Muchas gracias de nuevo por su participación. Que tengan buena tarde.